Muy buenas tardes a todos. Retomamos hoy nuestra serie de lecciones sobre la teología de la liberación. Esta sería la quinta lección y va a tratar concretamente sobre el modernismo. Un tema muy importante porque todos los errores, todos, que hoy en día sufrimos al interno de la Iglesia, provienen en modo directo o casi directo de este modernismo. Tanto que hoy, cuando se quiere criticar estos errores, se le llama modernismo o errores modernistas. Por lo tanto, es un tema de suyo muy importante. Para explicar muy rápidamente el modernismo, tenemos que tomar en consideración lo que fue el pontificado del Papa León XIII, de 1878 hasta 1903, un pontificado bastante largo. El pontificado de León XIII es muy peculiar. Él es un papa que tiene un magisterio realmente impresionante. Trató de la cuestión social, trató del socialismo, condenándolo obviamente, condenó también el liberalismo, trató de política, de las formas de gobierno, trató y sobre todo de teología, obviamente, y de filosofía. Se debe a él la gran resurrección, si la podemos llamar así, de la filosofía escolástica, de la filosofía tomista. Por lo tanto, el corpus doctrinal del Papa León XIII es realmente impresionante y sobre todo él es el fundador de la doctrina social de la Iglesia con esa primera encíclica toda dedicada a la cuestión social que es la Rerum Novarum. Pero, y es por esto que su pontificado es un poco peculiar, en los aspectos prácticos, en los aspectos, digamos, políticos o pastorales, él tuvo una actitud muy diferente de su predecesor. Tanto su predecesor fue lo que se llamaba intransigente, tanto León XIII fue dialogante. Esto estableció un clima que se llama, los que estudian lo llaman el optimismo de la época de León XIII. Este optimismo permitió a algunas personas ya malintencionadas de aprovecharse de este clima de distensión y de relativa tolerancia para engendrar toda una serie de doctrinas que unos pocos años más tarde serían englobadas en el término modernismo. Aquí, por ejemplo, tengo la frase de un historiador de la Iglesia, el padre Alec Vidler, un inglés profesor de Cambridge. Él dice claramente: si la política de Pío IX hubiera sido continuada por su sucesor, por León XIII por lo tanto, es improbable que hubiese surgido un movimiento modernista. Modificando la política intransigente de Pío IX, León XIII pareció favorecer la ilusión de que valía la pena intentar la empresa modernista. Por lo tanto, comenzaron a surgir diversas tendencias. Se hablaba de modernismo social, de modernismo cultural, de modernismo artístico, de modernismo filosófico, de modernismo teológico. El que nos interesa claramente es el modernismo teológico, el modernismo filosófico, que es el que afectó directamente la Iglesia Católica. ¿Qué querían estos modernistas? Leamos una frase de uno de sus líderes, el italiano Antonio Fogazzaro. Y dice esto: somos aquellos católicos en Italia y fuera de Italia, eclesiásticos y laicos, que deseamos una reforma de la Iglesia. Por lo tanto, reforma de la Iglesia. Deseamos reforma en la enseñanza religiosa, por lo tanto en el magisterio.
reformas del culto, por lo tanto la liturgia, reformas de la disciplina del clero, por lo tanto la moral y la estructura disciplinar del clero. Queremos también reformas en el supremo gobierno de la Iglesia. Quiere decir en el papado, en la estructura jerárquica, orgánica de la Iglesia. Ahora, ¿qué pretexto daban estos modernistas para querer todas estas reformas? No era que dijeran, hemos pensado muy seriamente y hemos deducido de algunos principios teológicos que estas son las verdades, no. Ellos decían, hay que ser modernos, hay que adaptarse a esta modernidad, entendiendo, esto yo lo repito siempre, modernidad en su sentido revolucionario, quiere decir esa modernidad abierta por la secuencia de revoluciones que había habido en el siglo XIX y que continuarían en el siglo XX, la Revolución Francesa, la de 1830, 1848, 1870, etc., que es de puño liberal e incluso socialista. Entonces ellos, en el programa de los modernistas, escrito por el padre Ernesto Bonaiuti, un modernista italiano, aunque en esa época publicado en modo anónimo, dice, queremos simplemente ser católicos que viven en armonía con el espíritu del tiempo. Este es el pretexto, adaptar la Iglesia al espíritu del tiempo, adaptar la Iglesia a la modernidad. Si a toda la Iglesia, decía otro líder modernista, Alfred Loisy, francés, si a toda la Iglesia, su constitución, sus doctrinas y sus ritos tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo de la Modernidad. Por lo tanto, vean, el Tribunal Supremo no es Dios, no es el Papa, la Iglesia, es la modernidad. Es la modernidad la que tiene que juzgar la Iglesia. Esta es la esencia del modernismo. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que asumían de la modernidad los modernistas? 4 cosas. Voy a tener que ser muy breve, muy resumido, pero 4 puntos. Primero, el pensamiento agnóstico o idealista derivado del idealismo kantiano. Ahora vamos a explicar eso. El método histórico-crítico de estudio de las Sagradas Escrituras, la llamada filosofía de la acción y la filosofía del intuicionismo de Maurice Blondel y Henri Bergson. Vamos a explicarlo también. Y finalmente, el darwinismo, que era una de las modas de la época. Todas estas cosas, los modernistas decían, esta es la modernidad y por lo tanto hay que asumirlo. Brevísimamente, el punto 1, el idealismo kantiano. ¿Qué es lo que decía Immanuel Kant? Básicamente, nosotros cuando conocemos, nosotros tenemos noticia de lo que conocemos por nuestros sentidos. La filosofía aristotélica tomista o digamos escolástica decía el testimonio de los sentidos es válido. Yo cuando veo este libro y conozco este libro es porque lo estoy viendo, lo estoy conociendo, lo estoy tocando. El idealismo dice no. ¿Cómo puedo tener yo certeza que esa idea que tengo en mi cabeza corresponde a la realidad? No puedo tener ninguna certeza. Yo lo que conozco es solo la idea que tengo. Si esa idea es real, quiere decir corresponde a la realidad, no lo puedo saber. Ahora, esto lleva directamente al agnosticismo, quiere decir la imposibilidad del conocimiento humano de conocer, o del intelecto humano de conocer una verdad. Ahora, si yo no puedo conocer una verdad, ¿qué es Dios? ¿Qué es la religión? Entonces ellos decían, como lo único que yo puedo conocer es mi mundo interno, hay que buscar a Dios adentro de la persona, no afuera, en la revelación, en el magisterio, no.
hay que buscarlo adentro. Entonces ellos hablaban de el sentimiento religioso. Dice, yo tengo un sentimiento que me dice que algo de divino hay en mí. Este sentimiento religioso, decían, es la base de la religión. Y es lo único que yo puedo saber. ¿Qué son los dogmas? Sí, pues, los dogmas son fórmulas que yo encuentro para expresar intelectualmente el sentimiento religioso que siento dentro de mí. Por lo tanto, son fórmulas pasajeras. El sentimiento religioso, hace 100 años era uno, hoy es otro. Los dogmas, por lo tanto, tienen que cambiar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es simplemente la unión fraterna de todas de las personas que tienen el mismo sentimiento religioso. Ahora, esto aquí destruye por la base cualquier posibilidad de religión. Vamos rapidísimamente al segundo punto, al método histórico crítico. ¿Qué es lo que dice? Dice que yo no puedo tomar nada de lo que está escrito en la Biblia como un hecho científico. La Biblia es un cuento muy bonito, pero es un cuento que escribieron los cristianos de esa época. La realidad es que sí, existió un personaje, Cristo, Jesús de Nazaret. Ahora, este personaje fue Dios. La Biblia lo dice, pero la Biblia es lo que los cristianos decían. Si eso es realidad, yo no lo sé. Por lo tanto, estudiaban la Biblia, las Sagradas Escrituras, con un espíritu hipercrítico, no aceptando nada de lo que no fuera estrictamente científico. Ahora, ¿cómo puedo demostrar yo científicamente que nuestro Señor Jesucristo hizo tal milagro? Por ejemplo, yo digo, sí, hubieron testigos. Ahora, ¿cuál es la validez científica de un testimonio? Etcétera, etcétera. Con todo esto, yo estoy siendo muy resumido. Obviamente el método histórico crítico tiene algunas aplicaciones válidas en el estudio científico de las Sagradas Escrituras, pero no como lo usaban los modernistas. Los modernistas lo usaban para destruir la idea de revelación. Las Sagradas Escrituras tienen revelación divina. Los modernistas dicen, como yo no puedo saber si eso es verdad, yo no puedo tener certeza que haya habido esta revelación de Jesucristo. Jesucristo, decían, por ejemplo, no fundó una iglesia. Eso lo dicen los apóstoles. Jesucristo solamente predicó el reino de Dios. Los apóstoles, sintiéndose solos después de su muerte, fundaron la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es de origen humano, no divino. Vamos más para allá. La filosofía de la acción de Maurice Blondel. Dice básicamente, la vida es acción, hay que vivir, no hay que pensar. La vida fluye, es un flujo que hay que vivir. Por lo tanto, no hay que pensar tanto en términos doctrinales, hay que sentir la vida en su realidad concreta. La filosofía del intuicionismo de Bergson, que los modernistas usaban mucho, ¿qué es lo que dice? También aquí tengo que ser, perdonen queridos amigos, tengo que ser muy resumido. Si quieren una explicación en más profundidad, escríbame, yo con mucho gusto puedo explicar esto en más profundidad. Bergson decía, la realidad es un flujo continuo, todo es un flujo, incluso Dios es un flujo, no es una persona, es un flujo. El hombre conoce por abstracción, por lo tanto, el hombre toma un pedacito de este flujo y abstrae una idea. Las ideas son necesarias para que el hombre pueda pensar, pero las ideas matan la realidad real, perdón en el pleonasmo, la realidad real, la realidad verdadera, tiene que ser conocida por connaturalidad. Evidentemente, si todo es un flujo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la religión? ¿Qué son los dogmas? Nada. Todo fluye. Y llegamos al cuarto punto,
que es el darwinismo, que era otra moda de la época. Otra moda de la época. El darwinismo tomado como una afirmación de un evolucionismo generalizado, no solo en el campo de las especies animales, sino en todo, incluso en la Iglesia. Ellos, por lo tanto, eran inmanentistas, inmanentismo, inmanere, estar adentro. Es decir, Dios es un ser inmanente en el hombre, inmanente en el flujo de la vida, inmanente en el flujo de la realidad. No es una persona trascendental absoluta. Poco más tarde, los teólogos de la liberación también dirán que Dios es inmanente, ya no en la persona, cuanto en la historia. El Papa San Pío X, y este es el último punto que trato hoy, el Papa San Pío X, Papa del 1903 al 1914, condenó fuertemente el modernismo, sobre todo en 3 documentos que aconsejo que lean. El primero es el Decreto Lamentabili Sane Exitu, Decreto Lamentabili, julio de 1907. Después vino la encíclica Pascendi Dominici Cregis, la Pascendi, como es llamada, octubre-noviembre del mismo año, por lo tanto, en 1907. Después, en 1910, el motu propio Sacrorum Antistitum. San Pío X condenó el modernismo llamándola la síntesis de todas las herejías. Síntesis. El texto latín original es mucho más fuerte, omne hereses coletanium, la cloaca donde van a desaguar todas las herejías. Es del modernismo de donde nacen todos los errores que hoy estamos sufriendo en la Iglesia. Condenado el modernismo que hizo, se escondió todavía más, porque este es el último punto que trato. El modernismo ya funcionaba como una secta oculta, una secta masónica. Digo, masonería. Ellos mismos lo dicen. Miren lo que dicen, lo que decía Antonio Fogazzaro. Decía, no tengamos temor, tenemos que fundar una masonería católica, sí, la masonería de las catacumbas. Ellos se llamaban a sí mismos un grupo secreto. Y el propio Papa San Pío X, cuando condenó en el 1910, dijo, los modernistas se han escondido en una secta secreta, en un clandestinum fedus, que quiere decir liga o federación secreta. Condenados, los modernistas se escondieron todavía más y continuaron a tramar la destrucción de la Iglesia desde la clandestinidad. También aquí no soy yo que lo digo, aquí está un modernista inglés, George Tyrrell, jesuita, condenado, excomulgado, que dice esto: hemos sido condenados, no nos queda sino esperar el día en que, gracias a un trabajo silencioso y secreto, habremos ganado para la causa de la libertad una porción más amplia de las tropas de la Iglesia. Un trabajo silencioso y secreto, dicho por ellos mismos. El padre Albert-Marie Besnard, un dominico francés, escribiendo la historia de la Iglesia de este periodo, esto en el 1972, por lo tanto mucho más tarde, dice claramente: reducido a una especie de vida clandestina, el modernismo continuó a obrar en la clandestinidad, inspirando una gran parte de la contestación religiosa que hoy explota en el seno de la Iglesia. ¿Cómo renace este modernismo o cómo sale de nuevo a la superficie desde la clandestinidad? Queridos amigos, este será el tema de nuestro próximo vídeo, cuando estudiaremos la llamada Nouvelle Théologie. Cualquier duda, cualquier pregunta, escriban a esta dirección de correo electrónico
y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. A todos ustedes, muy buenas tardes.